ella me acompaña aquí en la mesa porque vamos a estar en nuestro mes de la campaña de concienciación en contra del cáncer, a hablar acerca del cáncer de cuello uterino. Doctor Laverne, bienvenido. Hola, buenos días. Qué bueno que pueda estar con nosotros en la mañana de hoy. Vamos a empezar conociendo qué causa el cáncer de cuello uterino o cervical, no sé si se le dice así. Sí, cáncer de cuello uterino o cáncer de cervix. Esa es la palabrita. Sí, hoy en día se sabe realmente que la gran mayoría de los cánceres de cervix están producidos o causados por el virus de papiloma humano. Yo diría que cerca de 90, arriba del 90%. Hay algunos otros factores que pueden ser genéticos, de repente se habla del fumado, se habla del uso excesivo de los anticonceptivos orales, se habla del número de partos, pero realmente la principal causa sigue siendo asociada al virus de papiloma humano. Existen distintos tipos de inyecciones, ¿no?, para el virus de papiloma humano. Si yo me coloco este tipo de inyecciones, de cierta medida estaría yo trabajando en prevención en contra del cáncer. Sí, es correcto. La vacuna, hay una vacuna básicamente que se puede aplicar a mujeres o niñas de los 9 años, o inclusive varones, y hasta los 45 años. Inclusive recientemente hay un artículo que dice que está diseñada hasta los 45 años para hombres y mujeres. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hace esta vacuna? Va a prevenir que la persona adquiera el virus de papiloma o un virus de papiloma de alto riesgo, porque existen más de 150 tipos de virus. La gran mayoría, afortunadamente, son virus que no provocan ningún tipo de problema, no dan daño, no hacen ningún tipo de daño. Pero hay alrededor de 15 virus que son de alto riesgo, y dentro de estos básicamente hay algunos como el 16 y el 18 que están asociados a cáncer y se sabe que dan cáncer. Okay. Entonces la vacuna lo que hace es que va a proteger, adquirir algunos de estos virus, más o menos entre 5 a 9, que son los virus que están pues dentro del rango de protección de la vacuna, para que la persona en un futuro no adquiera ese virus cuando tiene relación con una persona que tenga el virus. Hablando de este tema de prevención, esta vacuna del virus del papiloma humano se puede poner ¿desde qué edad? ¿En adolescentes puede ser? Sí, desde los 9 años ya está aquí, de hecho en Panamá, se pone a los 10 años de edad se le pone a todas las niñas, tanto a nivel de Caja de Seguro Social como en el Ministerio de Salud, es parte del plan de vacunación. Inclusive está pues ya a los varones también se le puede aplicar, entonces desde temprano se puede empezar a poner, pero esto no quiere decir que a una mujer de 15, 20, 22 años o 30, 35 no se le puede aplicar la vacuna. También. Sí, okay, excelente. Exacto. Cuéntenos un poco, cuando hablamos de cáncer de cuello uterino, ¿de qué síntomas estamos hablando? ¿O es algo que es totalmente asintomático y silencioso? Mira, generalmente para que haya síntomas tiene que haber ya un proceso avanzado. ¿Qué es lo que detecta el cáncer de cuello uterino? El examen de Papa Nicolau o citología del cuello o del cervix. Esto es un examen sumamente importante que debe ser utilizado como herramienta para prevenir la aparición del virus, la aparición del cáncer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recomendamos el examen de Pap ya sea 1 o 2 veces al año, porque de esa manera podemos determinar de una manera rápida si hay cambios. El virus de papiloma generalmente lo que produce son cambios en las células del cuello. Es una zona que es hay dos tipos de virus, hay un tipo de cáncer. El cáncer de células escamosas, la parte externa, y el adenocarcinoma de cervix, que es ya de las glándulas internas. Entonces, un Papa Nicolau bien tomado debe tener muestras de las células externas y muestras de las células internas, para poder hacer un diagnóstico claro. Usualmente lo que podemos encontrar inicialmente son lesiones de bajo grado, eso se conoce como displasia de cervix leve. Existe la displasia leve, la displasia moderada, la displasia severa, todas son células precancerosas o lesiones precancerosas que si no se hace nada y sigue avanzando, pueden entonces llegar a crear un cáncer que se conoce como cáncer in situ o cáncer focal. Todas estas lesiones son tratables de la misma manera, mediante algún tipo de tratamiento de cauterización o ablación o un cono de cuello, pero ya cuando hablamos del cáncer in situ, puede pasar a microinvasor o a invasor, ya ahí entonces el manejo es totalmente diferente, mucho más agresivo, y ya eso pasa a nivel
de un ginecólogo especialista en cáncer que se llama ginecólogo oncólogo. O sea que la detección temprana es fundamental entonces Claro, para un y nos resultado da muchísimo óptimo. tiempo para prevenir que avance y para prevenir que se desarrolle la enfermedad. Entonces, Cuando hablamos de este tipo de cáncer, doctor, en Panamá, ¿usted tiene conocimiento de algún tipo de cifras de si son altas en nuestro país cuando hablamos específicamente de cáncer de cuello uterino? según entiendo, está como la segunda causa de muerte en la mujer, después del cáncer de mama. Wow. No te puedo decir cifras porque realmente Claro, no no, pero manejo. ya no con manejo. esto es... Pero sí es un cáncer que es peligroso, pues obviamente, y mata a mucha gente. Todavía a estas alturas uno diría, oye, con tanto control, tanto facilidades para hacer su Papa Nicolau, pues todavía hay un grupo grande de pacientes que no, o personas que no acuden, no se hacen su PAP y simplemente dejan que evolucione. Pasan Y cuando ya llega desapercibidos, con sí. síntomas, por ejemplo, sangrados, una secreción de mal olor y todo, pues generalmente es cuando ya tenemos un Muy cáncer avanzado, entonces ya el tratamiento es diferente Es muy y ya el complicado. pronóstico es reservado. Exactamente. Hablando acerca de los tratamientos, doctor, cuénteme, si yo padezco algún tipo de estos dos cánceres de cervix, ¿yo puedo luego tener un bebé, puedo quedar en estado de embarazo? Sí, si se agarra una lesión de manera temprana, por ejemplo, un cáncer de cuello en etapa in situ, nosotros hacemos una conización, que es un corte con un asa eléctrica, ya sea de radiofrecuencia, se puede hacer con láser, puede hacer inclusive con bisturí. Se elimina ese cuello, esa porción del cuello que solamente la punta. Ok. Eso no va a afectar entonces la fertilidad de la mujer. Simplemente la mujer después de eso puede tener un embarazo, se eliminó la lesión, tiene que seguir sus controles y después de eso puede quedar embarazada sin Con ningún su tipo vida de... Exacto. regular, puede seguir con su vida como siempre. Claro. Eso es maravilloso, pero nosotros lo que queremos es que usted conozca que tiene que ir a su consulta del ginecólogo, constantemente, porque no hay otra forma para prevenir este tipo de cáncer, porque como bien lo decimos, es asintomático y ya cuando usted presenta los síntomas que mencionó el doctor Laverne, es porque ya está en una etapa que es demasiado avanzada y que va a ser un poco más complicado, ¿no? ¿Qué mensaje tendría usted que decir a las mujeres que nos están viendo, doctor? Bueno, hoy en día también inclusive tenemos la tipificación que podemos determinar qué tipo de cáncer, qué tipo de virus es. Okay. Eso también nos da orientación. Yo diría que usted, básicamente la mujer debe ser regular en sus controles ginecológicos. Mínimo una vez al año, acudir a su centro, a su policlínica, a su médico particular, donde quiera, donde tenga la facilidad, y que le tomen su examen de Papa Nicolau, un examen que sea bien y acudir a buscar sus resultados, porque muchas veces el resultado puede quedar por ahí. Y si es un centro de salud, de repente a veces demoran mucho y la paciente se preocupa, y si nadie le da seguimiento a esa paciente puede seguir con un proceso que ya tiene y puede seguir avanzando. Entonces, no es ir a tomarse, no, hay que estar preocupados de ir a buscar sus resultados y ver qué le salió, porque eso es lo que le importa. Si le salió bien, maravillosa, pero si salió alguna lesión, hay que estar pendiente entonces para tomar cartas en el asunto. Nuestro doctor, nuestro ginecólogo Alfonso Laverne, hablando acerca del cáncer de cuello uterino, que como bien pues lo mencionó, viene siendo la segunda causa de muerte. Así que lo que queremos es la prevención, mujeres, hacerse sus chequeos periódicos sin temor alguna a preguntar con sus especialistas y estar siempre pendientes de su salud.